¿Alguna vez has sentido que hay más en el mundo de lo que se ve a simple vista? Existe un don que pocos poseen. Es el don del discernimiento. Es una capacidad rara y poderosa. Aquellos que la poseen son capaces de ver lo invisible, de percibir la verdad y distinguir lo que proviene de Dios y lo que proviene del mal. Desde los tiempos de los profetas, el discernimiento ha sido una línea directa con el corazón de Dios. Y hoy exploramos las señales bíblicas que revelan si has sido elegido para poseerlo. Pero empecemos por la primera pregunta. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es un don extraño, misterioso y a menudo incomprendido. Es más que intuición, más que un simple juicio. Es la habilidad de distinguir la verdad, el origen y el propósito. Este don es una brújula espiritual. Te permite separar lo puro de lo impuro, lo santo de lo corrupto. Quienes lo reciben deben vivir con una carga única, ver lo que otros no ven y sentir lo que otros no pueden comprender. Pero este don no se gana por méritos humanos. Es un regalo de Dios y solo se recibe a través de él. En la Biblia, Pablo nos dice, abraza los dones que Dios te da. Y es que solo aquellos que están abiertos a recibir este don pueden alcanzarlo. Así que escribe en la caja de comentarios, estoy listo para manifestar que estás preparado. Y empecemos por la primera señal que revela el don del discernimiento. Primera señal, deseo profundo por el don. Todo comienza con un deseo. No un anhelo pasajero, sino una llama que arde en lo profundo del alma. Quienes son elegidos para ver lo invisible, sienten este fuego antes incluso de entenderlo. Es una urgencia, un impulso inexplicable de buscar algo más allá de lo tangible, como si sus corazones supieran que hay un don esperando ser recibido. Este deseo no es común, es una señal de que Dios está sembrando en ellos el propósito de su discernimiento. Jesús nos dijo, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. El discernimiento es un regalo de Dios, pero como cualquier regalo divino requiere que lo desees, que lo anheles profundamente. Este no es un don para los indiferentes ni para los curiosos casuales. Solo aquellos que realmente lo quieren pueden acercarse al Espíritu con la fe necesaria para recibirlo. Pensemos en el apóstol Pablo. En su carta a los Corintios escribe, anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Este verso nos muestra que el deseo es el primer paso hacia la manifestación de cualquier don espiritual. No se trata solo de querer ver o entender, sino de estar dispuesto a alinear tu vida entera con los propósitos de Dios. El discernimiento no se recibe para la comodidad personal, sino para servir al reino. Quienes sienten este deseo experimentan una transformación interna. De repente las cosas que antes eran suficientes ya no lo son. Quieren más de Dios, más claridad, más verdad. Este anhelo puede ser tan intenso que cambia sus prioridades, su forma de pensar y su manera de orar. Pero este deseo no viene sin desafíos. Es una lucha, un proceso que requiere fe, paciencia y resistencia. Quienes lo han experimentado saben que no es fácil. Jacob luchó con el ángel toda la noche en Peniel, negándose a soltarlo hasta recibir la bendición. Este es el tipo de pasión que se necesita para recibir el don del discernimiento. No es suficiente pedirlo de manera casual. Debes aferrarte a Dios, insistir, perseverar. El deseo de discernimiento es más que una emoción. Es una señal de que Dios está obrando en tu vida. Este anhelo crea un espacio en el corazón, una habitación que el Espíritu Santo llena con su presencia. Y cuando finalmente llega, no solo te da la capacidad de ver lo invisible, sino también el valor para enfrentarlo. Esto nos lleva a una verdad poderosa. Si sientes este deseo, ya estás en el camino hacia el discernimiento. No lo ignores, no lo reprimas. Al igual que un faro en la oscuridad, este deseo te está guiando hacia tu propósito.
El Espíritu Santo está trabajando en tu vida, invitándote a ver lo que otros no pueden, a entender lo que otros no comprenden. Dios no fuerza su don en nadie, Él lo ofrece a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Si estás listo para buscar, para pedir y para perseverar, entonces estás más cerca de lo que imaginas de recibir el don que puede cambiar tu vida. El deseo es la primera señal y es también el primer paso hacia lo invisible. Veamos la segunda señal. Segunda señal, amor por la presencia de Dios. El amor por la presencia de Dios no es un sentimiento común, es una pasión que consume, un hambre que nunca se sacia, una necesidad de estar con Él, más allá de lo que ofrece el mundo. Aquellos que poseen el don de discernimiento sienten este amor como una fuerza irresistible que los atrae hacia el Espíritu. No es una obligación ni una costumbre, es un deleite que transforma su vida. La Escritura lo explica de manera clara. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Este amor no es un capricho, es la prueba de un corazón conectado con lo divino. Quienes han sido elegidos para discernir lo invisible saben que no pueden prosperar lejos de su presencia. Allí encuentran claridad, fuerza y dirección. Es en ese espacio sagrado donde lo espiritual toma forma, donde las verdades se revelan y las sombras desaparecen. Consideremos a Moisés. Cuando estaba en el desierto enfrentando la monumental tarea de liderar al pueblo de Israel, hizo una petición audaz. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía que sin la presencia de Dios, ningún plan humano podría prosperar. Este es el tipo de amor por la presencia divina que define a los que tienen discernimiento. No buscan soluciones terrenales, buscan al Dios que guía todas las cosas. El amor por la presencia de Dios también se manifiesta en acciones. Jesús mismo lo demostró cuando, antes de cada decisión importante, se retiraba a lugares solitarios para orar. Para él, estar con el Padre era más importante que cualquier actividad. Este es el ejemplo que los discernidores siguen. Su amor por la presencia divina los lleva a priorizar su vida espiritual, incluso cuando el mundo los presiona para centrarse en lo material. Este amor, sin embargo, puede ser una prueba. Es fácil decir que se ama a Dios, pero vivir de acuerdo a ese amor es un desafío. Como escribió Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quienes aman la presencia de Dios no solo lo proclaman, lo demuestran en su obediencia, en su servicio y en su búsqueda constante de su voluntad. El discernimiento florece en la presencia de Dios. Es allí donde el corazón es afinado, donde los sentidos espirituales se agudizan. Es como si la luz divina revelara lo que antes estaba oculto. David lo sabía bien. Antes de enfrentarse a cualquier batalla, primero buscaba al Señor. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Este anhelo por su presencia era el secreto de la sabiduría y la valentía de David. Sin embargo, este amor puede hacer que quienes lo sienten se vean diferentes al resto. En un mundo que prioriza lo visible y lo inmediato, amar lo invisible parece extraño. Los discernidores a menudo se encuentran separados, incomprendidos. Pero esta separación no es un castigo, es un privilegio. Dios los aparta para cosas mayores, para un propósito que va más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. El amor por la presencia de Dios es una señal poderosa. Es una chispa que enciende la fe, que impulsa a buscar más, a no conformarse con lo superficial. Quienes lo sienten saben que nada en este mundo puede compararse con el gozo de estar con Él. Y este amor no solo los transforma a ellos, transforma todo lo que tocan, porque llevan consigo la esencia de lo divino. La pregunta es, ¿amas verdaderamente la presencia de Dios? No en teoría, no en palabras, sino en cada aspecto de tu vida. Si tu corazón late más rápido al pensar en estar con Él, si tu espíritu anhela esos momentos de comunión,
entonces ya estás caminando en el camino del discernimiento. El amor por su presencia no es solo una señal, es el vínculo que conecta tu alma con su propósito eterno. Veamos la siguiente señal. Tercera señal, sensibilidad a la atmósfera espiritual. Hay quienes entran en una habitación y solo ven paredes, muebles y personas, pero hay otros que perciben algo más, sienten el peso invisible de la atmósfera espiritual que rodea cada lugar y situación. Este no es un talento aprendido, es una sensibilidad que viene del Espíritu de Dios. Es la habilidad de discernir cuando algo no está bien, cuando hay una presencia divina o incluso cuando el enemigo está al acecho. La Biblia nos muestra que vivimos en un mundo de dos realidades, lo físico y lo espiritual. Cuando Jacob se encontró con los ángeles de Dios en el camino, no solo los vio, sintió la atmósfera de lo sagrado. En ese momento, nombró el lugar Mahanaim, que significa campamento doble. Esta sensibilidad lo llevó a reconocer que estaba en un terreno espiritual, un lugar donde el cielo tocaba la tierra. El discernimiento no solo se trata de ver lo espiritual, sino de sentirlo profundamente. Los que poseen esta señal son como instrumentos finamente calibrados, reaccionando a las vibraciones de lo invisible. Cuando entran en un lugar lleno de tensión espiritual, lo sienten como un peso en el alma. Cuando están en un ambiente lleno de paz divina, sienten una ligereza que los eleva. No pueden ignorar estas señales porque su espíritu está sintonizado con una realidad más grande. David tenía esta sensibilidad. Antes de enfrentar cualquier batalla, no confiaba en sus habilidades ni en las armas de su ejército. Confiaba en lo que sentía en su espíritu. Y cuando los filisteos se preparaban para atacarlo, David no actuó de inmediato. En lugar de eso, buscó la dirección de Dios, quien le reveló una estrategia específica: rodear a los filisteos y esperar a escuchar el sonido de un movimiento en las copas de los árboles. Solo entonces sabría que el Señor iba delante de él. David no solo escuchó, sintió la atmósfera de victoria que Dios le había preparado. Este don no es fácil de llevar. Los que son sensibles a la atmósfera espiritual a menudo sienten el peso de lo que otros ignoran. En un ambiente lleno de conflictos espirituales pueden experimentar ansiedad inexplicable o incomodidad. Pero esta sensibilidad no es una carga sin propósito, es un llamado a la acción. Aquellos que sienten estas atmósferas están destinados a interceder, a orar, a cambiar la atmósfera a través de la autoridad que Dios les ha dado. Pensemos en Daniel. En Babilonia, un lugar plagado de idolatría y oscuridad espiritual, Daniel se mantuvo puro porque podía discernir el ambiente que lo rodeaba. Sabía cuándo apartarse y cuándo enfrentarse a la influencia de ese reino. Su sensibilidad lo llevó a permanecer conectado con Dios, incluso en un lugar donde todo estaba diseñado para alejarlo del Creador. Este tipo de sensibilidad puede ser desconcertante al principio. ¿Por qué otros no lo sienten? ¿Por qué parece que ellos son los únicos afectados por lo que está pasando en el mundo espiritual? La respuesta es simple. Dios los ha equipado para ver, sentir y actuar de una manera que otros no pueden. Este don no es un error, es una responsabilidad sagrada. En la vida cotidiana, esta señal puede manifestarse de maneras inesperadas. Tal vez alguien entra en una conversación y siente que algo no está bien, aunque las palabras parecen correctas. O quizá una reunión, que parece normal a los demás, les deja un peso en el corazón. Esto no es casualidad, es discernimiento. Es una alerta espiritual que les impulsa a orar, a buscar la guía de Dios, a actuar según lo que Él les revele. El apóstol Juan nos advierte: no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus provienen de Dios. Este es el propósito de la sensibilidad espiritual: distinguir lo que es de Dios de lo que no lo es, no para temer, sino para tomar autoridad. Dios no te ha dado esta sensibilidad para que te quedes en silencio. Si sientes el peso de una atmósfera espiritual, es porque tienes el poder de cambiarla.
Puedes orar, interceder y pedir que el Espíritu Santo actúe. No te enfoques en el peso, enfócate en el propósito. La sensibilidad a la atmósfera espiritual no es solo una señal, es una invitación a ser un instrumento de Dios en este mundo. Si sientes esta señal, no la ignores. Es un llamado, un privilegio y una herramienta poderosa para traer la luz de Dios donde más se necesita. Pasemos a la siguiente señal. Cuarta señal: sentirse diferente a los demás. En la vida, hay momentos en los que simplemente no encajas. No es rechazo, no es incapacidad, es algo más profundo, algo que no puedes explicar. Es como si estuvieras diseñado para un propósito diferente, uno que los demás no entienden. Sentirse diferente a los demás no es una debilidad, es una señal de que Dios te está apartando para algo mayor. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que caminaron este camino, como Daniel, llevado a Babilonia como prisionero, pero apartado para servir a Dios en una tierra extraña. Daniel y sus amigos se encontraron en un ambiente completamente opuesto a su fe. Fueron obligados a aprender las costumbres, la lengua y las leyes de un reino idólatra. Pero en medio de esa oscuridad, Daniel tomó una decisión: no contaminarse con la comida y el vino del rey. Este acto no fue pequeño. Era una declaración, un recordatorio para sí mismo de que, aunque estaba en Babilonia, no pertenecía a Babilonia. Daniel sabía que era diferente y abrazó esa diferencia. Dios honró su decisión dándole sabiduría y discernimiento, haciéndolo 10 veces más sabio que todos los demás en el reino. Aquellos que tienen el don de discernimiento a menudo se sienten como Daniel. Pueden estar rodeados de personas, pero aún así sentirse solos. No porque sean antisociales, sino porque perciben cosas que los demás no ven. Ven la lucha espiritual en situaciones cotidianas, sienten el peso de los propósitos divinos en medio de lo mundano. Esta diferencia puede ser desconcertante al principio. Es fácil preguntarse: ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser como los demás? Pero esta diferencia no es un error, es una marca de Dios en sus vidas, un recordatorio de que están apartados para algo más grande. En Pedro 2 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser diferente no es una maldición, es un llamado. Pensemos en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. José podría haber pensado que su diferencia era un castigo. Pero esa misma diferencia lo llevó a interpretar los sueños de Faraón y a convertirse en el segundo al mando de Egipto. Su don de discernir los tiempos y las situaciones lo hizo destacar, incluso en medio del sufrimiento. Su camino no fue fácil, pero fue necesario para cumplir el propósito de Dios. Este sentimiento de diferencia también puede llevar al aislamiento. A veces, los que tienen el don de discernimiento se sienten incomprendidos, incluso dentro de sus propias comunidades. Pueden percibir cosas que los demás no ven, hacer preguntas que otros no consideran, o tomar decisiones que parecen extrañas para quienes los rodean. Pero este aislamiento no es el final, es un lugar de preparación. Dios está formando su carácter, afinando su sensibilidad espiritual para usarlos de maneras que otros no pueden imaginar. Jesús mismo experimentó esta diferencia. Aunque caminó entre los hombres, no era como ellos. Sus palabras, sus acciones y su misión lo separaron. Jesús dijo a sus discípulos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Aquellos que son llamados al discernimiento no son del mundo, y esa separación se siente en cada aspecto de sus vidas. El desafío para quienes sienten esta señal es abrazar su diferencia. En lugar de luchar contra ella, deben verla como un regalo. No están destinados a encajar, están destinados a liderar, a guiar, a iluminar el camino para otros.
Como Daniel, José y Jesús, su diferencia no es una debilidad, es su mayor fortaleza. Sentirse diferente no es solo una señal de discernimiento, es una señal de que estás alineado con algo eterno, algo que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Es un recordatorio constante de que, aunque estás en el mundo, no perteneces a él. Continuemos con la siguiente señal. Quinta señal: sensibilidad a la voz de Dios. La voz de Dios no siempre llega como un trueno desde el cielo. A menudo es un susurro, una impresión en el corazón, una idea que arde con propósito, pero no todos la escuchan. Ser sensible a la voz de Dios es un don especial, una señal inequívoca de que el Espíritu está obrando en tu vida. Aquellos que poseen este discernimiento no solo oyen, perciben, entienden y obedecen. La Biblia nos ofrece un ejemplo poderoso en la historia de Samuel. Era solo un niño cuando Dios lo llamó por primera vez. Mientras dormía en el templo, escuchó una voz que pronunciaba su nombre: Samuel. Creyendo que era Elí, corrió hacia él. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí, con su sabiduría espiritual, se dio cuenta de que era Dios quien lo llamaba. Instruyó a Samuel para que respondiera: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese momento cambió la vida de Samuel. Su sensibilidad a la voz de Dios lo convirtió en uno de los profetas más influyentes de Israel, alguien capaz de transmitir la voluntad divina en medio de una nación en crisis. Este relato revela una verdad profunda. La sensibilidad a la voz de Dios no es algo que se desarrolla por casualidad. Es un regalo, pero también una responsabilidad. Los que tienen esta señal a menudo sienten una urgencia interior, una inquietud que no pueden ignorar. No es que oigan a Dios todo el tiempo, sino que cuando Él habla, lo saben. Su voz corta a través del ruido de la vida diaria con una claridad que no deja lugar a dudas. Es como una campana en la distancia que resuena en su espíritu. Pensemos en Elías, otro profeta con una conexión íntima con Dios. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, se encontró huyendo, desanimado y temeroso. En ese estado de vulnerabilidad, Dios lo llamó a un monte para hablar con él. Pero cuando Elías esperó, no fue en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego donde encontró a Dios. Fue en el murmullo apacible que reconoció su voz. Este episodio muestra que escuchar a Dios requiere quietud, paciencia y un corazón dispuesto. La sensibilidad a la voz de Dios también puede manifestarse en decisiones cotidianas. No siempre son grandes revelaciones o profecías. A veces es una advertencia sutil, una dirección clara o incluso un silencio que nos lleva a esperar. Jesús mismo lo modeló. Antes de tomar decisiones importantes como elegir a los 12 discípulos, se retiraba a orar y escuchar la voluntad del Padre. Sin embargo, esta sensibilidad no está exenta de desafíos. Aquellos que escuchan la voz de Dios a menudo enfrentan momentos de duda. ¿Era realmente Dios quien habló o fue solo mi pensamiento? Pero con el tiempo aprenden a discernir la diferencia. Reconocen que la voz de Dios siempre guía hacia la verdad, siempre está alineada con las Escrituras y siempre trae paz, incluso en medio de la incertidumbre. También enfrentan el peso de la obediencia. Escuchar a Dios no es suficiente. El verdadero discernimiento se demuestra en actuar según lo que Él dice. Pensemos en Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham obedeció sin vacilar, incluso cuando no entendía el porqué. Su sensibilidad a la voz de Dios le permitió confiar, y esa confianza llevó a una de las mayores demostraciones de provisión divina en la historia bíblica. El desafío de esta señal es aprender a filtrar las distracciones. En un mundo lleno de ruido, es fácil perder de vista la voz de Dios. Pero aquellos que son sensibles a ella saben que deben buscar momentos de quietud, tiempos de oración y estar constantemente en su palabra. Es en ese espacio de comunión que su oído espiritual se afina. Entonces, la pregunta clave es esta: ¿estás escuchando?
La voz de Dios no siempre será lo que esperas, pero siempre será lo que necesitas. Si sientes esa inquietud, esa impresión que te llama a algo más, no la ignores. Dios no habla para llenar el silencio, habla para transformar vidas. Ser sensible a su voz es más que una señal de discernimiento. Es una invitación a caminar en una relación más profunda con Él. Es el recordatorio constante de que, incluso en el caos, su palabra es la brújula que guía el alma hacia su propósito eterno. Pasemos a la siguiente señal. Sexta señal, confirmación del don por líderes espirituales. El don de discernimiento no opera en el vacío. Dios lo otorga para edificar su reino, y una de las formas en que confirma su obra es a través de líderes espirituales. Esta señal puede parecer simple, pero tiene un peso inmenso. Cuando alguien con autoridad espiritual reconoce el don en ti, no es solo una validación, es un sello divino de que estás en el camino correcto. Lo hemos visto en la historia de Samuel. Cuando creyó escuchar la voz de Dios, acudió a Elí. Con su experiencia y autoridad espiritual, discernió que era Dios quien hablaba. Instruyó a Samuel: si vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí vemos la importancia de los líderes espirituales en el desarrollo de los dones. Sin Elí, Samuel podría haber ignorado la voz de Dios, pensando que era su imaginación. Pero el discernimiento de Elí ayudó a Samuel a reconocer el llamado de Dios y a responder con fe. Este patrón se repite en la historia de la Iglesia. Los dones espirituales no solo son para el beneficio personal, sino para fortalecer la comunidad de fe. Cuando un líder espiritual confirma tu don, no lo hace basado en emociones, sino en la dirección del Espíritu Santo. Esta confirmación es un testimonio de que tu discernimiento no solo es real, sino también necesario para la obra de Dios. El apóstol Pablo enfatizó la importancia de este reconocimiento en su relación con Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. La imposición de manos no era un acto simbólico vacío. Era una declaración pública de que Timoteo había sido llamado y equipado por Dios. Quienes tienen el don de discernimiento a menudo enfrentan dudas internas. ¿Es realmente de Dios o es solo mi imaginación? Estas preguntas son naturales, especialmente cuando el don comienza a manifestarse. Pero la confirmación por parte de líderes espirituales elimina esas dudas. Es como si Dios usara su voz para decirte: sí, esto es mío, y lo he puesto en ti para un propósito. Pensemos en la vida de José. Aunque sus hermanos lo odiaron por sus sueños, su don fue reconocido por líderes en momentos clave. En la prisión, el copero y el panadero de Faraón confiaron en él para interpretar sus sueños. Más tarde, el propio Faraón lo llamó y al escuchar su interpretación, declaró: ¿podremos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Fue esa confirmación la que llevó a José a su destino como líder en Egipto. Sin embargo, esta señal no solo consiste en recibir elogios, también implica ser guiado y corregido. Los líderes espirituales no están allí para inflar el ego, sino para ayudarte a afinar tu don y usarlo con sabiduría. A veces, esto significa recibir consejo difícil de aceptar. Pero esta corrección es necesaria para que tu discernimiento crezca en madurez y efectividad. La confirmación del don también tiene un propósito práctico: proteger a la Iglesia. Pablo nos dice que 2 o 3 profetas hablen y que los demás juzguen. Esto muestra que incluso los dones más poderosos necesitan ser evaluados dentro de la comunidad de fe. Un líder espiritual con discernimiento puede ayudarte a identificar cuándo tu don está siendo usado correctamente y cuándo necesitas ajustar tu enfoque. ¿Y qué sucede si todavía no has recibido esta confirmación? No te desanimes, Dios trabaja en su tiempo perfecto. Mientras esperas, sigue buscando su presencia, desarrollando tu don y sirviendo fielmente. Cuando llegue el momento adecuado,
Él usará a los líderes que ha puesto en tu vida para afirmar lo que ya ha plantado en tu espíritu. Es una señal de que no estás solo, de que tu don no es un accidente, sino parte de un plan mayor para edificar el reino. Acepta esta señal como lo que es, una invitación a caminar con seguridad en el propósito que Dios ha preparado para ti. Continuemos con la última señal. Séptima señal, el llamado universal de los hijos de Dios. No todos escuchan la voz de Dios, pero todos sus hijos están llamados a discernir. Este no es un don exclusivo para unos pocos elegidos, es un llamado universal. Cada persona que pertenece al pueblo de Dios tiene acceso al Espíritu Santo, quien les capacita para distinguir la verdad en un mundo lleno de engaños. Este llamado no es una opción. Es una responsabilidad divina que viene con el privilegio de ser parte de su reino. Desde el principio, Dios ha dejado claro que su pueblo debe ser diferente, apartado, capacitado para entender su voluntad. En la Biblia, se describe al Espíritu de Dios como un espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y temor del Señor. Estos atributos no están reservados para unos pocos profetas, son las características de aquellos que viven bajo el poder del Espíritu Santo. Pensemos en Jesús, el Hijo de Dios, quien caminó en la tierra completamente humano, pero lleno del Espíritu. Aunque era perfecto, no actuó por su cuenta. Dependía constantemente de la dirección del Padre. Jesús declaró: "El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo hace lo que ve hacer al Padre". Este es el modelo para todos los hijos de Dios, vivir en completa dependencia del Espíritu, discerniendo su voluntad en cada momento. El llamado universal al discernimiento no es para que veamos lo que hace el enemigo, sino para que entendamos lo que Dios está haciendo. Muchas veces nos enfocamos en detectar el mal, en identificar ataques espirituales, pero el verdadero propósito del discernimiento es alinearnos con los planes de Dios. Es saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Los discípulos también enfrentaron este llamado. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, les prometió enviarles al Espíritu Santo, quien les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él había dicho. Y así fue. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, los discípulos fueron transformados. No solo hablaron en lenguas, sino que recibieron el poder para discernir cómo avanzar en la misión de Jesús en un mundo hostil. Este llamado no es fácil. Requiere una conexión constante con Dios, una disposición a escuchar y obedecer. También implica enfrentar el peso de ser diferente en un mundo que opera en oscuridad. Pero el Espíritu Santo no solo da discernimiento, da fuerza, valentía y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo describe el fruto del Espíritu con estas palabras: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos no son atributos opcionales, son los marcadores de quienes caminan en el Espíritu. El discernimiento fluye de una vida llena de estos frutos, una vida donde el carácter de Dios se refleja en cada acción. Pero, ¿qué significa este llamado para ti? Significa que no puedes ignorar el don de discernimiento. No puedes vivir de forma pasiva, esperando que otros decidan por ti. Como hijo de Dios, estás llamado a buscar su presencia, a afinar tu oído espiritual, a usar el discernimiento para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Pensemos en Nehemías, un hombre común que respondió al llamado de Dios. Cuando supo que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, no se quedó de brazos cruzados. Lloró, oró y discernió que Dios lo estaba llamando a actuar. Enfrentó oposición, engaños y peligros, pero su discernimiento lo guió a completar la obra que Dios le había encomendado.
El llamado universal al discernimiento es un recordatorio de que Dios no solo nos salva, sino que también nos equipa para ser luz en un mundo oscuro. Si eres su hijo, el discernimiento ya está dentro de ti, esperando ser activado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a responder al llamado? Este no es un llamado a la comodidad, sino a la acción. Es un llamado a ver con los ojos de Dios, a escuchar con sus oídos, a actuar con su sabiduría. Es una invitación a caminar en el propósito eterno para el cual fuiste creado. El discernimiento no es un privilegio para algunos, es una marca de los hijos de Dios. Si tu respuesta es sí, seguramente te preguntes, ¿cómo utilizo este don del discernimiento? El discernimiento no es un concepto abstracto, ni un don reservado para momentos extraordinarios. Es una herramienta práctica en tu vida, un faro para guiar cada decisión, cada palabra y cada acción. Aquellos que lo poseen deben usarlo no solo para identificar lo espiritual, sino para vivir en obediencia, transformando lo cotidiano en terreno santo. El discernimiento no es un adorno espiritual, es un arma poderosa en la batalla de la vida diaria. En la Biblia leemos, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este principio aplica al discernimiento. No basta con percibir lo que es de Dios y lo que no. Es necesario actuar en consecuencia. El discernimiento práctico implica 3 pilares fundamentales: buscar, actuar y permanecer. Primer pilar: buscar una vida de oración y comunión con Dios. El discernimiento comienza en el lugar secreto. No hay atajos. Aquellos que desean caminar en sabiduría espiritual deben estar constantemente conectados con Dios. Jesús mismo nos dejó este ejemplo. Antes de enfrentar decisiones cruciales, como elegir a sus discípulos, Jesús pasó toda la noche en oración. La oración no solo afina el oído espiritual, sino que sintoniza el corazón con los propósitos de Dios. Es en ese espacio íntimo donde el discernimiento se refuerza, donde las dudas se aclaran y donde la dirección divina se hace evidente. Sin una vida de oración constante, el discernimiento pierde su fuerza. Pensemos en Daniel, quien incluso bajo amenaza de muerte, continuó orando 3 veces al día. Su vida de oración no solo lo mantuvo conectado con Dios, sino que lo equipó para enfrentar los desafíos de un ambiente hostil. Su discernimiento fue un fruto directo de su relación inquebrantable con el Creador. Segundo pilar: actuar, obedecer sin titubear. El discernimiento verdadero no se queda en la reflexión. Impulsa a la acción. Cuando Dios habla, cuando su dirección se revela, es necesario responder de inmediato, incluso si la obediencia parece arriesgada o incomprensible. Pensemos en Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, no vaciló. Aunque no entendía completamente el plan divino, confió y actuó. Su obediencia no solo resultó en la provisión de Dios, sino que confirmó su fe como un ejemplo eterno para todos los creyentes. Actuar según el discernimiento también significa enfrentar los miedos. A menudo, lo que Dios pide desafía la lógica humana, pero aquellos que confían en su voz saben que Él nunca falla. Proverbios nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Tercer pilar: permanecer, evitar distracciones y perseverar en el propósito. El discernimiento también requiere constancia. En un mundo lleno de distracciones y engaños, es fácil desviarse. Pero aquellos que permanecen enfocados en Dios fortalecen su don y evitan el desgaste espiritual. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes a mantenerse despiertos y vigilantes, sabiendo que el enemigo busca desviar a los hijos de Dios. La perseverancia en el discernimiento significa no dejarse llevar por emociones pasajeras o por las presiones del entorno. Es elegir la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Pensemos en Nehemías. A pesar de la oposición y las distracciones, permaneció firme en su misión de reconstruir los muros de Jerusalén.
Su discernimiento le permitió identificar los engaños de sus enemigos y mantenerse enfocado en el propósito divino. Aplicar el discernimiento no solo transforma al individuo, también impacta a quienes lo rodean. Jesús lo dejó claro: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Quienes caminan en discernimiento iluminan el camino para otros, guían con sabiduría y reflejan la gloria de Dios en todo lo que hacen. La aplicación práctica del discernimiento no es un lujo, es una necesidad. Implica buscar constantemente a Dios, obedecer sin titubear y permanecer firmes en el propósito. Es vivir con la certeza de que cada decisión, por pequeña que parezca, puede ser una oportunidad para glorificar a Dios. La pregunta que queda es esta: ¿estás dispuesto a llevar el discernimiento más allá de lo espiritual y hacerlo parte de tu vida diaria? No es fácil, pero aquellos que lo hacen descubren una vida guiada por el Espíritu, llena de propósito, paz y poder divino. El discernimiento no es un don ordinario, es un privilegio divino, una herramienta celestial que transforma lo invisible en comprensible. Aquellos que lo poseen no caminan como los demás. Ven lo que otros no ven y actúan con una sabiduría que no proviene de este mundo. Pero este don no es para admirarse desde lejos, ni para guardarse en silencio. Es una llama viva que debe iluminar el camino, un faro para guiar en medio de la oscuridad. La Escritura nos recuerda: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El discernimiento no es un regalo para beneficio personal, es un llamado a servir, a proteger, a edificar el reino. Es la llave para desbloquear respuestas que otros no pueden encontrar, para guiar con precisión en momentos de incertidumbre. Pensemos en Jesús, el ejemplo supremo de discernimiento en acción. En cada decisión, cada palabra, cada acto, reflejó la voluntad perfecta del Padre. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con sus preguntas, él discernió sus intenciones y les respondió con autoridad y verdad. Cuando la multitud lo rodeaba, discernía las necesidades ocultas en sus corazones, sanando no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Su vida nos enseña que el discernimiento no es solo saber, es hacer, es actuar con valentía y amor. A lo largo de este vídeo, hemos explorado las señales de un don que no debe ser ignorado. Hemos visto cómo el deseo profundo, el amor por la presencia de Dios, la sensibilidad espiritual, la confirmación de líderes y la conexión con su voz son indicios de que el discernimiento está obrando en tu vida. Pero ahora, la pregunta más importante se presenta ante ti: ¿qué harás con este conocimiento? El discernimiento, como cualquier don, requiere desarrollo. No basta con reconocer las señales, es necesario cultivarlo, ejercitarlo y usarlo. Pablo nos advierte: por esto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Este es el desafío para todos los que han sido llamados: avivar el fuego. Esto significa orar sin cesar, estudiar la palabra con fervor y buscar oportunidades para aplicar lo que el Espíritu les muestra. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No te detengas por el miedo o la duda. Si sientes que Dios te ha llamado, comienza hoy. A veces el primer paso es simplemente decir: aquí estoy, Señor, úsame. Tal como Samuel respondió en su juventud, este acto de disposición abre la puerta para que Dios te guíe hacia el propósito para el cual fuiste creado. El discernimiento también viene con responsabilidad. En un mundo donde las voces son muchas y la verdad parece relativa, aquellos que pueden distinguir lo divino de lo falso tienen un peso especial sobre sus hombros. Deben ser guardianes de la verdad, defensores de la justicia y portadores de esperanza. No es una tarea fácil, pero con el Espíritu Santo no estás solo. Él te fortalece, te guía y te equipa para cada desafío. Si has sentido la invitación, responde al llamado. Si has identificado estas señales, no las ignores.
El Espíritu Santo te está hablando, guiándote hacia un propósito mayor. Ora, busca, actúa. Sé la luz en la oscuridad, el vigía en la torre, el corazón que escucha y responde. Y recuerda las palabras de Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el propósito final del discernimiento: reflejar la gloria de Dios, impactar vidas y edificar su reino. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, te animo a que te comprometas hoy. Ora por más discernimiento, busca su presencia como nunca antes y sé fiel a lo que Dios te revele. Porque al final, aquellos que ven lo invisible son los que transforman lo visible. Y tú, con el Espíritu obrando en ti, estás llamado a ser uno de ellos. ¿Estás listo? Pues empieza manifestándolo. Si no lo has hecho antes, escribe en la caja de comentarios "Estoy listo". Y recuerda darle a me gusta a este vídeo. Pero este conocimiento no acaba aquí. Continúa en este vídeo que aparece en pantalla porque debes conocer cómo hablar con el Espíritu Santo. ¿Sabes que existen unas poderosas palabras que pueden invocar la presencia del Espíritu Santo en tu vida diaria? Tienes que conocer estas palabras que el Espíritu Santo ama escuchar. Son capaces de abrir puertas espirituales y permitir que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Haz clic en el vídeo para descubrir cuáles son estas poderosas palabras.